Muy bien, buenas tardes. Vamos a comenzar la primer clase o charla acerca de psicopolítica. Hace 2 semanas comenzamos una serie que en realidad comienza hoy. La serie introductoria comienza hace 15 días, el jueves hace 15 días, donde hicimos una breve introducción acerca de los temas que vamos a tratar en esta serie de psicopolítica. En primer lugar, vamos a explicar el término psicotecnopolítica. El filósofo francés Michel Foucault y el alemán Rudolf Helen desarrollaron conceptos denominados de biopolítica. La biopolítica trata sobre el control social del Estado sobre los individuos a través de sus cuerpos. Por eso los métodos punitivos, en general, traen aparejada la privación de la libertad, por ejemplo. Esta privación de libertad es una acción directa sobre el cuerpo. Foucault trabajó mucho los conceptos de la biopolítica, trabajó acerca del vigilar y castigar, términos que impactan las cuestiones corporales sobre los cuerpos de las personas, de los individuos. Esto trae una primera reflexión, que es aquella que habla acerca de que somos cuerpos, somos almas, somos espíritus, somos mente, y quedaba un poco de lado, en las teorías de Foucault, quedaba un poco de lado el tema psíquico, inmaterial, es decir, el control se ejercía a través de los estados, del poder, se ejerce a través de lo punitivo en el cuerpo, y no tanto en cuanto a la manipulación de las emociones o la manipulación de los pensamientos. A partir de principios del siglo pasado, el siglo XX, un publicista que a su vez contaba con estudios de psicología profunda, llamado Bernays, en el año 1912, 1913 comienza a trabajar en el trabajo, digamos, concreto de reclutar a soldados para participar en la Primera Guerra Mundial. Reclutar voluntariamente soldados estadounidenses para trabajar, para pelear, digamos, para combatir en guerras a favor de los intereses de los Estados Unidos. Imagínense lo complejo que puede resultar pedirle a una persona que voluntariamente quiere ir a una guerra, ¿no? Más allá, se le pagaba o se le daban ciertas condiciones, digamos, económicas y de coberturas. Pero las técnicas que utilizó Bernays se compendian en algunos artículos que luego forman parte de un libro, donde básicamente se habla de propaganda. Propaganda es el término que posteriormente utilizan también los nazis, que fueron grandes maestros en este tipo de tecnologías, digamos, de manipulación social, de manipulación mental y social, y traen aparejado, como ustedes se pueden imaginar, hasta el día de hoy, manipulaciones que son utilizadas por los servicios de inteligencia occidentales, como la CIA, donde muchos nazis, no solo en cohetería o en metalurgia fueron a parar, o en aeronáutica, o en cohetería en la Unión Soviética, siendo que la Unión Soviética, la vieja Unión Soviética, Rusia hoy, cuenta con los mejores agentes de propaganda, igual que los Estados Unidos, y en algunos casos algún país periférico, aparte de Gran Bretaña, por supuesto que no sería periférico, que también son grandes maestros de la propaganda. Y, cómo no, vamos a adelantarnos un poco, pero vamos a comentar que muchas de las técnicas utilizadas por Durán Barba para la manipulación de la población, o el intento de manipulación de la población, son técnicas que provienen de Bernays y luego de Goebbels y nazis. Nada que a nadie le pueda resultar muy curioso, teniendo en cuenta las últimas declaraciones, especialmente del ecuatoriano.
El punto es que a partir de la aparición de las redes sociales, allá por comienzos del 2000, mediados de los 90, mejor dicho, 93, 94, que las redes sociales Internet empieza a ser comercial. En 1995 empieza en Argentina Internet, y las redes sociales que comienzan a partir, Facebook concretamente, a partir del año 2004, es decir, 10 años después. En ese periodo relativamente corto de 14 años han pasado muchísimas cosas que vamos a tratar de enumerar. Son ejemplos mundiales los que traemos, pero antes, quiero agradecerle a Ivy Cángaro, veo que nos dice que el libro de propaganda de Bernays está disponible en PDF. Después vamos a ofrecérselo a quien quiera, se lo vamos a hacer llegar o vamos a poner un link para que lo puedan descargar. Vamos al, digamos, que nos toca, que es la psicotecnopolítica. El término psicopolítica fue utilizado por la ultraderecha, fue utilizado por los nazis y también fue utilizado en la Unión Soviética, previo a la existencia de las redes sociales. Nosotros le agregamos la terminología tecno a la psicopolítica, la psicotecnopolítica, por el uso concreto de elementos técnicos de redes, informáticos, en el manejo de la información y de la manipulación de las emociones, que es el punto central al que vamos a tratar de llegar. Las redes sociales tienen una dinámica muy especial, promueven lo emotivo. Hoy mismo tuvimos un breve debate respecto a ese punto, a partir de un posteo personal, donde digo que en el siglo XXI la extensión de los textos atenta contra la revolución. Por supuesto es un posteo ampuloso, provocativo, ex profeso, pero que en el fondo encierra lo que considero una verdad comprobable, que es que los textos largos en las redes sociales no tienen ni por asomo la misma profundidad ni el mismo nivel de llegada, de alcance y de compartidos que pueden tener los textos cortos. Por supuesto, un texto largo puede ser muy profundo y puede estar muy bien escrito, eso está fuera de discusión. Lo que no tiene es el mismo impacto que un texto corto, con lo cual la efectividad de un texto corto, sobre todo si hablamos de política o de efecto político, siempre va a ser más fuerte en general que un texto largo. Un texto largo que, entre otras cosas, no se va a leer. ¿Por qué? Las redes sociales promueven lo emotivo, lo instantáneo, la afectividad que se pone cuando uno hace un posteo como el que acabo de mencionar, donde hay, por supuesto, una cuestión afectiva, es decir, estamos hablando de la revolución, del efecto que puede tener lo que uno escribe sobre algo, digamos, trascendente, como puede ser una revolución política, científica, cultural, y esa afectividad luego se ve incrementada, potenciada, o, por qué no, desvirtuada por las opiniones también emocionales que vierten los que leen esos posteos. Lo cual pasó hoy, en este posteo, donde se entró en un breve debate acerca del texto largo y el texto corto. Sirva como ejemplo, entonces, que los textos cortos promueven con mucha más intensidad los debates que los textos largos. Esto puede apreciarse claramente en la acción de los trolls. Es muy difícil, digamos, a esta altura, los militantes políticos tenemos bastante claro quién es un troll y quién no, y es bastante difícil encontrar un troll que argumente con longitud, digamos, con extensión, acerca de lo que quiere tratar de imponer. En general son frases muy cortas, hirientes, que lastiman, o irónicas, o que provocan bronca. Después vamos a analizar concretamente algunos aspectos que tienen que ver con la personalidad humana, con las características de la mente humana. En las redes también es cierto que es lo mismo un burro que un gran profesor, porque la democratización que proveen las propias redes hace que cualquiera pueda opinar, y está bien, y hace que en un plano de igualdad, quizás, digamos, una foto de una chica en bikini
o una foto de un muchacho con una torta de cumpleaños tenga mucho más me gusta que una reflexión profunda. Y esto no significa, digamos, que no tenga un impacto o la potencialidad de un impacto político detrás de cada uno de estos actos. De hecho, si bien a uno, estando sobre todo del lado del campo nacional y popular, donde la ideología tiene para nosotros un valor y una relevancia, pasa a ser casi trivial el hecho de los posteos triviales, por decirlo así, es decir, que no van a lo que tenga que ver con lo ideológico o con lo político, la celebración de un cumpleaños. No obstante, creo que esta es una buena recomendación para aquel que quiera hacer un posteo político. No está nada mal empezar saludando, por ejemplo, empezando con un buen día y recién después de ese buen día, buenas tardes o buenas noches, hacer la consideración política. Siempre lo emocional pega mucho más fuerte, especialmente en las redes. Por supuesto, esto no es, digamos, una consideración acerca de que la extensión no sirva en ningún ámbito, sino que concretamente estamos hablando de las redes sociales, y a las redes sociales en el estado del arte que tenemos hoy. Porque, lógicamente, una clase magistral de un profe de filosofía va a tener una extensión, o un discurso de Chávez en vivo tenía una extensión de varias horas, o de Fidel tenía una extensión de varias horas, donde hacía una bajada de línea política, en un discurso político, donde la gente se movilizaba, donde está abstraída de cualquier otra cuestión. Cuando estamos en una red social, lo más probable es que suene el timbre de casa, o estemos viajando en el tren, en el colectivo, en el subte, o estemos en el viaje en nuestro auto, donde maneja otra persona y nosotros estamos mientras tanto intercambiando. O sea, estamos rodeados permanentemente de estímulos que no nos permiten la concentración profunda que tenemos, por ejemplo, cuando vamos a un acto político. Cuando íbamos a la Plaza de Mayo a escuchar a Cristina, estábamos todos embelesados y a lo sumo sacábamos el celular para sacar una foto, enviar una foto, un WhatsApp o lo que fuera, pero nos quedábamos, digamos, atentos, hipnotizados por la capacidad dialéctica de Cristina. No es lo que pasa en las redes. Un filósofo coreano llamado Han habla de la democratización del afecto. Habla de la democratización del afecto que se produce a partir de la igualdad que tenemos todos, precisamente. No hay jerarquías en las redes sociales. Un voto, un me gusta de cualquiera vale lo mismo que el de cualquiera, de manera que hay una democratización de las opiniones, pero las opiniones en general, al llevar carga afectiva, Han determina que se trata más de una democratización del afecto que de una democratización de la difusión ideológica. Cuando un posteo, una opinión, una foto, un video, digamos, tiene una carga afectiva fuerte, que son generalmente las más afectivas, comienza a pasar que cuando algún posteo va en la dirección contraria a esa afectividad, se produce algo que, voy a usar la palabra en inglés para no ser descortés, veo que hay muchas damas y caballeros en línea, que se llama shitstorm, o tormenta de, ¿se imaginan?, que cae sobre aquel que intenta llevar el posteo a un plano de, llamémosle, formalidad, tampoco formalidad, de seriedad, de impostura en la seriedad, sacándolo de la parte afectiva. Claro, las redes sociales tienen inversiones de grandes grupos económicos de cientos de millones de dólares. Y las redes sociales tienen, a partir del momento en que son potentes generadoras de cuestiones afectivas, la posibilidad de, entre comillas, enganchar a los usuarios de manera que
queden presa de la publicidad o de la manipulación, que es el tema que vamos a terminar tratando en este primer video, de la manipulación de lo que Facebook quiere o de lo que quieren los clientes de Facebook que pagan para eso. Entre otros, por ejemplo, vamos a hablar de ejemplos como el primer ministro de la India, vamos a hablar del caso de Donald Trump y vamos a hablar también de algunos casos donde se fracasó en el uso de redes pese a tenerlas, digamos, a favor. Vamos a hacer un poco de difusión psicológica. El psicólogo William Cushing caracterizó la neurosis, allá por el siglo XVIII, como un trastorno sensorial, emocional, sin base física. O sea, un neurótico, más o menos entendemos a qué nos referimos, no clínicamente, pero sí popularmente cuando hablamos de un neurótico, una persona nerviosa, desequilibrada, que no tiene control sobre sí mismo, depende del grado, por supuesto. La evolución de la psicología en los últimos años llevó a hablar de trastornos neuróticos, no de la neurosis como una enfermedad única o en sí mismo, y que se trata del alejamiento de la armonía, es decir, cuando nosotros tenemos un desplazamiento entre lo que queremos ser o lo que pretendemos ser o lo que pretendemos que sea la realidad y lo que la realidad es. Esto genera normalmente crisis de índole neurótica que pueden llegar a ser trastornos como la fobia, la ciclotimia, otro tipo de cuestiones que se tratan, digamos, clínicamente. En las redes sociales, esta desadaptación de la realidad se provoca de manera potenciada. ¿Por qué? Porque las redes sociales permiten a través de ciertos mismos construir imágenes de lo que no somos. Un experimento reciente que se hizo sobre determinados personajes de Facebook, o digamos usuarios de Facebook, no personajes, o personajes también, pero digamos usuarios, determinaba que una persona que tiene muchos contactos del sexo opuesto con, digamos, criterios estéticos elevados, o sea, el que tiene muchas amigas lindas o el que tiene muchos amigos lindos, es visto en la consideración del sexo opuesto como más atractivo de lo que en realidad es si se lo somete a esa prueba fuera de las redes sociales. Esto tiene una base biológica. Los mamíferos, y no solo los mamíferos, o algunas variedades de peces, se ha estudiado que al momento del apareamiento siguen conductas del tipo, digamos, la hembra se aparea con el macho que se ha apareado con otra hembra o que ha estado con una hembra más grande, por ejemplo. Las conductas de imitación o de copia son muy frecuentes en el reino animal y entre los mamíferos porque ahorran muchos pasos de razonamiento. El cerebro de cualquier ser vivo, sobre todo los seres vivos más complejos como los mamíferos, tiene una complejidad que requiere un gran uso de energía, de energía biológica, por supuesto, y de recursos. El hardware, ¿verdad? El cerebro se utiliza con mucha intensidad. De manera que copiar conductas exitosas de otros suele ser un mecanismo bastante inteligente que la propia naturaleza promueve. De manera que el que tiene muchos amigos en Facebook es más probable que le sigan pidiendo más cantidad de a otro que recién comienza por el simple hecho de que ven que tiene muchos amigos. Ah, si tiene muchos amigos es porque es una persona, digamos, interesante, de cualquier sexo que sea. Las redes sociales, al margen de esto, están diseñadas como máquina de segmentación, a partir de un concepto que está muy usado últimamente, algoritmo. ¿Qué es el algoritmo? Un algoritmo es una fórmula que determina ciertos comportamientos informáticos. ¿En qué nivel? Por ejemplo, en el nivel de
si una persona pone X cantidad de me gusta, entonces lo posicionamos un poquito más arriba en el, digamos, en la imagen pública, o hacemos que sus posteos aparezcan con más frecuencia. De la misma manera que cuando vendemos en Mercado Libre, cuanto más vendemos, valga la redundancia, porque el propio Mercado Libre detecta a través de sus algoritmos que nosotros somos buenos vendedores o tenemos buenos productos, por lo tanto nos favorece a nosotros, nada de democracia económica, favorece al vendedor porque va a cobrar más comisiones. Es decir, el que vende mucho se lo posiciona mejor porque vende mucho, y esto no es una decisión humana, digamos, continua, sino que es un algoritmo, sí, una decisión humana, pero de un programador o de una política comercial bajada a través de un programador, que hace que esa venta continua, permanente y sistemática se refuerce. El concepto de las redes sociales es hilar. Y acá, en el concepto de segmentación, creo que está clave de algo que todos los que están en las redes sociales van a coincidir conmigo en lo siguiente. Supongo que la mayoría de los que me están escuchando son del campo nacional y popular, y si fuera lo contrario, es decir, si hubiera gente que estuviera de la otra vereda, del otro lado de la grieta, también comprobaría lo mismo, donde con el correr del tiempo, cada vez uno va teniendo amistades, contactos que son más parecidos en el pensamiento a lo que somos nosotros mismos. Es decir, que vivimos en una especie de burbuja en las redes sociales. ¿Por qué? El mecanismo del bloqueo. ¿Y por qué? Además dijimos, de manera que cuando uno se enoja, bloquea otra cosa y se va desprendiendo de aquellos que no que piensan distinto, sino que interactúan en forma emocional distinto a lo que hacemos nosotros. Lacan habló del estadio del espejo, y Lacan tiene un que se llama Zizek, que es, además de un filósofo, un personaje muy atractivo, Slavoj Zizek, que lo pueden ver en YouTube, es muy, muy interesante, ¿no? Y él rompe o busca romper la lógica del Tao en las sociedades contemporáneas. Es decir, él considera que la gran trampa del liberalismo, lo mismo que el coreano Han que mencionamos al comienzo, piensan que lo que Hegel caracterizaba como la lógica del amo y el esclavo, la rebelión del esclavo, Espartaco y todo lo demás, tenían que ver con un estadio de la humanidad que hoy, a través de años de liberalismo y ahora de neoliberalismo, desaparecen con la meritocracia. Es decir, la gran trampa del capitalismo en este estadio de cosas es convertirnos a cada uno de nosotros en nuestros propios jefes, nuestros propios patrones. Nuestra propia explotación viene de nosotros mismos a través de los mecanismos de control social, no al estilo de Foucault solamente, en el sentido de la biopolítica, sino de la psicotecnopolítica. Es decir, de los factores culturales, de los medios, todo el tiempo, hasta la comunicación comercial. Recordemos la Chevrolet de la meritocracia, habla de la meritocracia. Lo que tengo es porque me lo merezco, todo lo que me lo gano trabajando, la peor denostación al que piensa distinto es agarrar la pala, o son vagos, o son planeros, cosa que por supuesto habría que demostrar y que seguramente no hace falta demostrar con demasiados números, sino por el propio sentido común que no es así. Un experto norteamericano llamado Elie Pariser estudió el tema de los filtros, de estos filtros, burbujas, de estas burbujas, y tiene un libro muy interesante donde describe cómo los algoritmos de la publicidad orquestada dirigen la vida, nos están dirigiendo la vida. Cuando nosotros hacemos una compra, por ejemplo, vemos alianzas matrimoniales, por ejemplo, ¿no? Queremos regalarle unas alianzas a nuestra amada, y de pronto en nuestro celular,
en el Facebook, comienzan a aparecer, si bien no hicimos la búsqueda en Facebook, sino en Mercado Libre, nos comienzan a aparecer publicidades dirigidas al producto que todavía no terminamos de comprar o al destino turístico sobre el cual estuvimos investigando. Si Facebook puede generar esto a nivel de venderle estas prestaciones algorítmicas a empresas comerciales, ¿por qué no habría de vendérsela a un gobierno? Las elecciones del año 2009 de Obama, no las elecciones, sino que en la cumbre de la OTAN en Estrasburgo, en el año 2009, Obama, que había ganado por el manejo muy eficiente de las redes sociales, se considera que cerca de un 7% de los votos, digamos, de la diferencia de votos, el impacto de las redes sociales determinó 7 puntos en la campaña de Obama frente a su rival, de manera que ganó en las redes, o sea, las redes fueron determinantes para ganar, y esto, digamos, signó toda su área de gobierno, al punto que en el 2009, en la cumbre de la OTAN de Estrasburgo, crea a instancias de su Secretaría de Estado un servicio de comunicación estratégico basado en las 77 brigadas de las Fuerzas Terrestres de Gran Bretaña y la 361 Brigada de Asuntos Civiles del Ejército de Estados Unidos con base en Alemania y en Italia. ¿Para qué? Para desarticular todas las opiniones generalizadas acerca de que el ataque a las Torres Gemelas había sido producido por los Estados Unidos como excusa para invadir los países Afganistán, Irak y los países árabes. Es decir, que le dio categoría de operación militar al manejo de las redes sociales. Es decir, lo puso el manejo de redes sociales para el uso de las noticias. Cuando hablamos de sicarios mediáticos de TN o de Clarín, no estamos muy lejos. Es de estrategia militar, de uso estratégico, el tema de la manipulación de las noticias a partir de las redes. En abril de 2015, un grupo de trabajo para las comunicaciones estratégicas de fue creado por la Unión Europea para contrarrestar las informaciones rusas. Y acá hay un punto que es muy interesante. La campaña de Hillary Clinton en las últimas elecciones del 2016 estuvo atravesada por denuncias continuas de injerencia de medios rusos a través de un mecanismo que se llama de fake news o de noticias falsas, que interactuaron con la opinión pública norteamericana, generando, según los demócratas, según Hillary Clinton, generando un cambio y una manipulación de la opinión pública norteamericana. Es decir, que los rusos, aparentemente, o por lo menos según lo denunciado por los demócratas, tuvieron injerencias sociales trabajando para la candidatura de Donald Trump. Lo cierto es que Donald Trump, a diferencia de Obama, fue al extremo de la personalización y de la segmentación. Contrató una empresa que se llama Computer Analytics o algo así, no recuerdo ahora. En la próxima clase les prometo que lo voy a decir con más precisión. Llegando a unos extremos de microsegmentación de índole casi de ciencia ficción. Es decir, considerando con los mecanismos de Big Data, es decir, con el almacenamiento masivo de la cantidad de información que cada uno de nosotros damos voluntariamente en las redes, nuestros me gusta, el tiempo que permanecemos en un posteo, cuánto nos quedamos mirando determinada foto, cuánto nos quedamos en línea, cuánto tiempo escribimos, a cuáles de los posteos le ponemos me gusta, cuáles son las palabras más frecuentes a las que nosotros utilizamos o qué palabras más frecuentes son las que nosotros premiamos con nuestro me gusta. Y si bien en muchos casos todos sabemos que hasta un me gusta puede ser irónico, es decir, que un me gusta a veces no es un me gusta, sino que es todo lo contrario, y queda claro al que lo hace por qué. Precisamente por eso es que Facebook
hace unos meses, cambia el sistema de me gusta por un sistema de valoración a través de me divierte, me enoja, me entristece, para darle todavía más información precisa, emocional, al sistema de Facebook. Hay un par de noticias que no son noticias ya, pero son informaciones que conviene conocer. Facebook, a partir de estas cuestiones, crea el Buró Mundial de Sensibilización de los Gobiernos y pone al frente a una tal Kathy Harbat. Esta señora Kathy Harbat participó en las elecciones de la India en el 2014 y en las elecciones de Giuliani en el 2008. Es decir, es una experta en cuestiones electorales, pero trabaja para Facebook. ¿Cuál es el mecanismo que utilizaron en la India? El político mundial, no occidental, el político mundial que tiene más seguidores en todo el mundo es Narendra Modi, que es el primer ministro de la India, a quien Facebook apoyó, porque compró, digamos, el apoyo a Narendra Modi, a través de las estrategias de Kathy Harbat. Una organización no gubernamental que se llama Freedom House hizo algunas denuncias al respecto y, entre otras cosas, habló de la relación estrecha y de trabajo continuo del primer ministro Modi de la India con Sheryl Sandberg, que es la vicepresidenta ejecutiva de Facebook Inc., que curiosamente, para algunos este nombre no va a ser novedoso, Sheryl Sandberg. Sheryl Sandberg se reunió, adivinen con quién, en el foro de Davos, en la reunión del 2015. Sí, Maulla. Se reunió con Mauricio Macri. En la campaña electoral del 2015, el presupuesto de Cambiemos en Facebook fue muy superior al de Coca-Cola de Argentina, para ponerlo en términos económicos. Lo más interesante, o si se quiere lo más preocupante de esto, es lo siguiente. Cuando uno compra publicidad en un medio, por decir algo en un diario, uno pone su opinión respecto a su producto, respecto a su candidato, y teóricamente, la persona que ve esa publicidad actúa de manera libre, de manera independiente, de manera fuera de presión y puede tomar decisiones aparentemente libres, por lo menos en gran medida. Ahora, cuando a Facebook se le compra publicidad, no se le compra exactamente un espacio publicitario, se le compra la manipulación de los algoritmos. Por ejemplo, toda información buena acerca del candidato opositor, en este caso a Modi, puede ser no hecha a desaparecer, pero sí puesta en la cola, de manera que, en la cola de lo que vamos a ver cuando accedemos a Facebook, de manera que no lo veamos nunca. Si estamos un promedio de 1 hora, 2 horas, 3 horas, va a quedar en los últimos 3 o 4 minutos la aparición de esa información positiva. Por supuesto, estos son mecanismos y algoritmos muy sofisticados donde, así como en el año 2014 se hizo un experimento donde justamente en la India, mayormente los usuarios de la India, 698.000 usuarios fueron filtrados de información positiva y generaron estados anímicos negativos. O sea, al que le quitan las buenas noticias, se lo pone negativo en su carácter, en su ánimo, en su estado anímico, y viceversa. Al que se le filtran las malas noticias, tiende a tener una posición más optimista. Esto es lisa y llanamente una manipulación concreta de la información que presentan las redes sociales, pero que no es inocua y tampoco es independiente, porque está pagada para que así sea. Donald Trump, pagó la segmentación extrema donde llegaba con mensajes contrapuestos, por ejemplo, en relación a los temas inmigratorios, que fueron su gran tema de campaña,
llegaba con distinto grado de virulencia de acuerdo al núcleo a donde iba. Si iba a los blancos, texanos, de la Sociedad del Rifle, iba con un mensaje muy fuerte. Si bajaba hacia otros segmentos o se movía, digamos, lateralmente o transversalmente a otros segmentos sociales más proclives a aceptar los términos inmigratorios, iba moderando el mensaje. Es decir, que a cada uno, le hablaba a cada uno con lo que quería escuchar. Si nosotros lo traemos al terreno de la Argentina en este momento, que es en gran medida el objetivo de esta charla, no de hoy, sino de la continuidad de estas charlas, estamos detectando el uso de troles y de algunos mecanismos de manipulación atacando a la posibilidad de unidad del movimiento nacional y popular. Esto les va a parecer a lo mejor un poco paranoico, pero vamos a tratar de demostrarlo, o por lo menos mostrar en qué elementos tenemos para sospechar acerca de esto. Vamos a recurrir al propio Durán Barba, que dice que los ataques se planifican con frialdad y se ataca con pasión. El mismo Bertrand Russell, el gran filósofo inglés, habla de la política como la actividad en que más personas inteligentes cometen errores estúpidos. Y Durán Barba no comete errores estúpidos, porque es precisamente un gran experto en la manipulación pública, de la opinión pública, y en el uso de la psicotecnopolítica para alcanzar sus objetivos. Lo cierto es que en el año 2009, y voy saltando de temas, pero está vinculado con lo que acabo de decir, Hillary, estimulada por un tal Jared Cohen, intentó desestabilizar Irán. ¿Quién es Jared Cohen? Es un experto, un analista del gobierno norteamericano que trabajaba con Hillary y trabajó en las redes y después fue contratado precisamente por Facebook Inc. también. Intentaron desestabilizar la República Islámica de Irán a través del uso digamos, intensivo de las redes sociales. Por supuesto, en el año 2009 el estado del arte no era el que tenemos hoy, o el que tienen hoy las tecnologías de las redes sociales, y eso determinó que fuera un fracaso. Esa operación de desestabilización fracasó. Hay muchas razones que podemos argumentar, culturales, políticas, conciencia, cultura, muchas razones, pero fracasó. 2 años después, sin embargo, Cohen, en el año 2011, moviliza a los jóvenes egipcios, progresistas egipcios, pseudo-progresistas egipcios, a la plaza de Tahrir en el Cairo. No provoca, digamos, el objetivo político se habían establecido, pero sí la movilización para el cambio de gobierno, donde les termina saliendo el tiro por la culata porque toma el poder la hermandad musulmana. Bueno, no vamos a entrar en ese tema de discusión, sino en los mecanismos de uso de las redes para la manipulación política. Pero digamos que entonces se perfeccionó, y más allá de las cuestiones culturales, porque estamos hablando de Irán por un lado, de Egipto por el otro, el éxito fue distinto. Sin embargo, esto también determinó que se estudiara cómo es el grado o la importancia o la profundidad de la injerencia anímica que puede tener la manipulación de redes. Y se llega a la conclusión de que las acciones en las redes no se sostienen en el tiempo. Es decir, un ataque concreto a un determinado líder político dura lo que puede durar ese efecto y rápidamente el efecto se va diluyendo. Es decir, a los 4 o 5 días ese efecto se diluye. Si leemos a Durán Barba, en El arte de ganar, su libro del 2010, donde ante cómo va a utilizar, digamos, las estrategias electorales, no solo de redes, pero también en las redes, habla de que los ataques tienen que ser muy concretos, cortos, efectivos, ubicados y apasionados al momento de la ejecución, pero no apasionados en cuanto a los términos de duración. Es decir, toco y me voy. Esto por ahí nos retrotrae a uno de los ejércitos y a un ejemplo lamentable y doloroso para nosotros, que es la Guerra de las Malvinas, donde
los estrategas británicos procedían con mucho profesionalismo, pero a la hora del ataque mandaban a los gurkhas, es decir, planificaban con mucha frialdad, pero ejecutaban con mucha pasión con esos individuos salvajes que causaban terror entre las filas nuestras. El punto es que en el 2016, en base a estas experiencias fracasadas, Donald Trump redobla la apuesta y sostiene un movimiento de opinión a partir de un trabajo mucho más profundo que el que había hecho la propia Hillary, que se le terminan volviendo las redes en contra, con dos mecanismos simultáneos. Un mecanismo de captación de un sentido común norteamericano que hablaba de la caída de los Estados Unidos como potencia mundial, la caída del nivel de vida de los Estados Unidos, la invasión de productos extranjeros, lo que hablábamos al comienzo respecto a los términos de meritocracia y de... A ver, es más sencillo echarle la culpa al mexicano que está a una cuadra que al sistema financiero internacional que reconoce 3 pasos. Nuevamente, igual que los mamíferos que copian las conductas exitosas, y ahí voy a contarles un ejemplo personal risueño para quitarle un poco de seriedad a esto. En una oportunidad, en unas vacaciones, fui al casino, era chico, éramos joven, con unos amigos, a conocer el casino de Mar del Plata, y estaba el doctor Sokolinsky jugando a punto y banca, y ganaba. ¿Qué había que hacer? Jugar lo mismo que él. Jugamos lo mismo que él y ganamos. O sea, es inteligente, o parece inteligente, seguir las conductas que uno a simple vista ve como exitosas. ¿Por qué? Porque ahorran tiempo de pensamiento y procesamiento cerebral. Esto mismo hizo Donald Trump y realizó también Mauricio Macri en su campaña electoral. El enemigo es el planero, el enemigo es el vago, el enemigo es el que está ahí. Y atención con esto, porque lo estamos viviendo en estos días, y creo que en el campo progresista, en el campo nacional y popular, en el campo emancipatorio, tenemos que ser muy conscientes de esto. Cuando la sociedad se empobrece, cuando estamos frente a tantos despidos y a gente que pierde derechos y pierde oportunidades y pierde calidad de vida, el que viene a robarte unas zapatillas es tu enemigo. Y es mucho más fácil ver que el enemigo es ese chico pobre o ese chico, digamos, fuera del sistema que te viene a robar, que el propio sistema financiero internacional, sus esbirros locales, las oraciones, donde hay que eslabonar 2 o 3 pasos de pensamiento. El ladrón de guante blanco no es tan fácil de identificar. De manera que cuando nosotros comunicamos respecto a las políticas de seguridad, tenemos que ser muy, muy inteligentes, sin bajar las banderas, por supuesto, tenemos que ser muy inteligentes, porque se provoca la emotividad, sobre todo en las redes sociales, de matar al que mata o matar al que roba, porque se lo ve como el enemigo. Es la estrategia que siguió exitosamente Donald Trump con la segmentación de los públicos en las redes. Esto mismo está sucediendo. En la próxima clase, no quiero aburrirlo ya más por hoy, en la próxima charla, la semana próxima, ya lo anunciaremos, vamos a dar algunos ejemplos concretos de cómo hay operadores trabajando en los grupos kirchneristas, esencialmente haciendo algo, y quiero anticiparlo, seguramente muchos ya tienen conciencia de esto, generando informaciones falsas o falsas antinomias, diciendo, yo si va Moyano no voy, o si va, y no quiero abrir, digamos, ahora un debate respecto a si Moyano sí, Moyano no, sino que no se está diciendo Moyano sí o Moyano no, sino que se está diciendo, se está buscando que gran parte de la energía social, ustedes fíjense cuando vean este tipo de posteos, enseguida, digamos, los militantes avesados empiezan a decir, saquen ese troll,
Pero hasta decir saquen a ese troll provoca en cada uno de nosotros un estado anímico que nos desvía o intenta desviarnos de los objetivos de estar tranquilos. Si nosotros queremos atacar o queremos defendernos de un ataque, así como recomienda Durán Barba, planificar con inteligencia y ejecutar con pasión, ellos buscan que nosotros pensemos con pasión, valga la expresión, y después seamos inteligentes cuando ya es tarde, es decir, cuando nos demos cuenta del error cometido. Es muy frecuente ver cómo dentro del campo nacional y popular caemos en las trampas que ellos provocan, reproducimos permanentemente debates que no tienen ningún sentido, que nos extravían, que nos llevan a cualquier lado, y están dirigidos y provocados. Por supuesto, desde el Centro Azucena Villaflor estamos trabajando en la detección de este tipo de cuestiones y vamos a hacerlas públicas. Necesitaríamos grupos de expertos multidisciplinarios que colaboren en la tarea, sobre todo en la tarea de relevamiento de este tipo de acciones, porque por supuesto son acciones encubiertas. Creo que a ninguno de ustedes les va a causar sorpresa si les digo que están recibiendo solicitudes de amistad, digamos, raras o más frecuentes que lo normal, o que están recibiendo cadenas y videos y se los está sumando a grupos, o descubren que aceptan amistades que no habían pedido, porque quizás se pide la amistad con un seudónimo y después se cambia sobre la marcha y hasta se cambian los perfiles. Bueno, todo este tipo de acciones todas estas acciones, no, digamos, no en lo concreto, pero sí en lo conceptual, están caracterizadas en los libros de Durán Barba, tanto en El arte de ganar como en el libro de la política y en el libro sobre las mujeres, que va a merecer un capítulo aparte, porque es realmente una obra maestra del terror, una obra maestra, y creo que, como decía el Che Guevara, al enemigo hay que conocerlo hasta la saciedad. Bernays, el propio Zizek, que no es del campo enemigo, Lacan, Foucault, son elementos que nos permiten, o proveen elementos que nos permiten analizar desde el entorno filosófico, psicológico, cultural y, por qué no, publicitario, cómo manipulan la opinión pública o cómo intentan manipular la opinión pública y cómo a veces nos vienen a dividir. Para cerrar esto, quiero decirles que la acción concreta que estamos detectando tiene que ver con impedir la unidad del campo popular, o sea, generar divisiones internas en el campo popular. El viejo divide y reinarás. Les agradezco a todos por el tiempo. En los próximos días ya vamos a indicar cuándo va a ser la próxima charla. Muchísimas gracias. Va a quedar disponible el video ahora mismo en este muro. Cualquier pregunta que quieran hacer, si la hacen pública mejor aún, porque así al contestarla la pueden leer cualquiera de los compañeros y compañeras que han presenciado la charla o que la presenciarán cuando esté fuera de línea. Gracias a todos.